Saludo en esta mañana a todos mis hermanos y hermanas a quienes no he saludado personalmente. Me ha sido muy grato escuchar la exposición de nuestro hermano Abraham, disponiendo su profesión al servicio del Señor y de la Iglesia. De igual manera, el resto de hermanos profesionales que tenemos. Bueno, ustedes saben cuál fue mi profesión. Así que si alguien siente que la ropa le queda estrecha, la camisa le aprieta, ya no le entra la falda, puede hablar conmigo. En el patio tengo una cancha de entrenamiento y obstáculos donde usted puede entonces ser entrenado y que la ropa le quede de nuevo. Y en cuanto al costo, eso lo podemos conversar comiéndonos un choripán con pan amasado. Este día es bien especial para mí, día 16. Desde el 16 de noviembre que el día 16 es especial para mí. Fue cuando mi consiervo, Pastor Alejandro Huerta, bendijo nuestro matrimonio con mi esposa Marilyn. Ya son 4 meses. Bendigo la paciencia de mi esposa. ¿Quién dijo amén ahí, la carnal? Mire, son varios los hermanos y hermanas que cuando saludan a mi esposa le dicen que el Señor la bendiga, que le dé paciencia. Quiero decirles que ese no es un saludo cristiano. Es inspirado por la carne. El Señor le dijo a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso lo ha comprobado mi esposa, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Shh, calladita, no conteste. Así que, queridos hermanos, cambien el saludo, por favor, porque me está afectando, yo parece. Y si sigue esto así, voy a ser el primer cliente que va a tener hermano Abraham. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Qué linda está la iglesia. Qué linda está la iglesia, hermano. Hay un ambiente especial. Que Dios nos permita seguir siendo la iglesia que somos, que nos una más, que su presencia sea más notoria cada día y que empecemos a ver aquellos milagros que confirman la palabra del Señor, igual como lo confirmaba en el tiempo bíblico y lo leemos en el libro de los Hechos. Porque el Dios del libro de los Hechos es el Dios del día de hoy. Él no ha cambiado. Y Él tiene bendición, tiene sanidad, liberación. Confía en Dios, Él no ha cambiado. Muy bien. Busquen por favor en sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así la bendita palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, una vez más vamos ante tu presencia, Señor.
Y al leer tu palabra anhelamos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Señor, oh Dios, he aquí, estamos necesitados de ti. Háblanos, Señor. Danos esa palabra de vida que nuestra alma, nuestro ser necesita. Úsame, Señor, para comunicar tu palabra a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo esto comienza, y esto especialmente para mis hermanos más nuevos que se están integrando a la iglesia, que no conocen completamente la historia bíblica. Todo esto comienza en una playa junto al mar de Galilea, donde hay 3 pescadores lavando sus redes después de una noche de pesca fracasada. No han pescado nada. Cerca de ellos hay una multitud que están escuchando las enseñanzas de un maestro, de un rabí, las enseñanzas de Jesús. La multitud en su fervor y curiosidad se le va muy encima al Señor, lo cual no le permite exponer bien sus enseñanzas y que los que están más hacia el exterior de la multitud no escuchen bien sus palabras. Y es por eso que Jesús le pide a uno de estos pescadores, a Pedro, que lleve su barca un poco mar adentro, y desde ahí Jesús le enseña a la multitud. Después de la enseñanza, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, es de día. Pedro obedece y Jesús le dice, echa tus redes al mar. Es tan ilógico lo que le está diciendo el Señor a el Señor a Pedro, porque es de día. Las redes se van a ver claramente en el mar. Los peces van a ver las redes, no van a entrar en esas redes, no van a caer en esas redes. Sin embargo, se produce el milagro y las redes se llenan de peces. De tal manera que no pueden recogerlo, ellos tienen que pedir ayuda a otros pescadores que están ahí cerca. Y cuando Pedro llega a la playa, cae de rodillas ante el Señor Jesucristo y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Eso lo tenemos en Lucas en el capítulo 5, versículo 8. Y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En esa playa, junto al mar de Galilea, Pedro recibe el llamado que cambiará el propósito de su vida. De rudo pescador de ese mar de Galilea, el Señor lo llama ahora para ser un pescador de hombres. Es así. En algún momento Dios se cruzó en nuestras vidas y nos hizo un llamado. Para Pedro el llamado fue a ser un servidor. Pero yo recuerdo que mi primer llamado, siendo un niño de más o menos 11 años, fue un llamado para salvación, para vida eterna. Un llamado para dejarlo entrar en mi vida, en mi corazón. Normalmente para todos los que estamos aquí, ese fue el primer llamado al Señor, y después en el tiempo hubo otros llamados del Señor. Tuve el privilegio y la dicha de estar casi 3 días en el campamento de jóvenes de nuestra iglesia. Fui testigo de cómo a través de las enseñanzas y la palabra Dios llamaba a los jóvenes a su servicio. También fui testigo de cómo muchos jóvenes respondían al llamado del Señor. Y pensando en ello, me viene a mi mente una pregunta que creo que es muy atingente. Cuando le decimos sí al Señor,
¿Estamos conscientes de todo lo que significa ese sí? ¿Estamos preparados para enfrentar todo lo que involucra el llamado y el servicio al Señor? Y no creo que sea una pregunta que solo se la deban formular y contestar los jóvenes. Porque creo que Dios llama no solo a su servicio a los jóvenes, sino a todo aquel creyente que está dispuesto a servir, cualquiera sea su edad. Y aprovechando eso, quiero destacar a mi hermano Francisco Hernández, que a sus 90 y tantos años está sirviendo al Señor allá en la puerta. No te rías tanto, Samuelito, que tú andáis cerquita. Como les decía, Dios llama a su servicio a todo creyente que quiere servir a Dios, independiente sea su edad. Aquellos que conocemos la historia bíblica sabemos que Dios llamó a una misión especial a Moisés cuando tenía 80 años. Una edad en que muchos pensamos que ya la vida ha pasado y que todo lo hagan las generaciones que vienen después. Me viene a la memoria también el viejo Caleb, que con más de 80 años, cuando llegan a la tierra prometida, le pide permiso a su líder para ir y conquistar la tierra que 40 años antes Dios le había prometido. Y sabía que tenía que trabajar duro para conquistar esa tierra, porque habían hombres, tribus, pueblos fuertes en aquel lugar, y que tendría que combatirlos y echarlos. ¿Qué ánimo tenía? Se parecía al pastor Cuellar. Soy tan fuerte como era cuando tenía 40. ¿Se dan cuenta que soy humilde? No digan amén. Y Dios le concedió la tierra que 40 años, con más de 80 años, 40 años esperó que se cumpliera la promesa del Señor. Y es una buena pregunta la que podemos hacer. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para recibir lo que Dios nos ha prometido? A veces somos muy ansiosos. A veces queremos que Dios nos conteste al otro día ya. Pero Dios tiene su tiempo. Y permíteme decir, si tú llevas un tiempo esperando una respuesta de Dios, si estás aquí en esta mañana, es Dios que te dice, yo tengo mis tiempos. La respuesta, la promesa está vigente. No pierdas la fe. Estamos preparados para enfrentar todo lo que involucra el servicio al Señor cuando le decimos sí. Y es por eso que en esta mañana quiero meditar acerca de lo que le pasó a Pedro. Porque mire, permítame decirte que el llamado, el servicio al Señor no nos exime de dificultades, problemas, tribulaciones. Y muchas veces en el servicio del Señor pasamos por días negros, días grises. Días que parece que es demasiado largo el día porque nos cuesta pasarlo por la prueba o la tribulación que estamos viviendo. Y eso le pasó a Pedro, cuando ya estaba a punto de tener que tomar plenamente su responsabilidad de ese llamado en la playa del mar de Galilea. Antes de tomar en plenitud su responsabilidad, el diablo quería zarandearlo. Han pasado cerca de 3 años que Pedro fue llamado a ser un servidor en el reino de Dios en esa playa del mar de Galilea. Han sido 3 años que ha pasado con el maestro en aprendizaje. Y podemos decir que fue un aprendizaje teórico práctico. Ha escuchado las enseñanzas del Señor, la correcta aplicación de la ley de Moisés. Ha sido testigo de milagros, de sanidades. Y en diferentes oportunidades
ha tenido que ministrar en diferentes áreas del servicio cuando el Señor se los ha encomendado. Y si hemos leído con calma las Escrituras, nos daremos cuenta que no siempre ese servicio lo terminaron con éxito. Pero Pedro, este hombre escogido por Dios, llamado por Jesús, entendiendo el propósito de Dios para con su vida, ya se siente capacitado. Se siente seguro de sus convicciones, se siente seguro de su valía. Son los últimos días del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Han tenido hace poco la cena de Pascua. Ya se acerca el día en que el Señor, su Maestro, no estará ahí. Y Pedro y los otros discípulos tendrán que tomar las responsabilidades inherentes a su llamado. Son las últimas horas en que verán a Jesús como el Señor y el Maestro. Porque en pocas horas más lo verán como un reo, detenido, amarrado, y parece que no tuviera ni siquiera ánimos de defenderse. Y en esas circunstancias es cuando viene la advertencia del Señor Jesucristo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El versículo 33 de lo que acabamos de leer nos muestra la confianza de Pedro en sí mismo. Estaba seguro de la firmeza de sus convicciones, seguro de su valentía, seguro de su lealtad hacia el Señor. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino aún hasta la muerte. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que él no era quien pensaba que era. Jesús le anuncia que venía encima una gran prueba, una prueba que sacudiría profundamente las emociones de este discípulo del Señor. Mire, cuando estamos sirviendo, caminando en la obra del Señor, van a haber situaciones que nos van a triturar por dentro muchas veces. Pero la palabra del Señor dice que nunca estaremos solos, pase lo que pase. Sí, a Pedro se le venía una gran prueba. El diablo le había solicitado al Señor zarandear a este discípulo como a trigo. Y Dios lo había permitido. Ay, ¿qué pasa cuando Dios permite esas situaciones en nuestra vida? Porque dice la palabra del Señor que nuestros cabellos están todos contados, dándonos a entender que ninguno se cae que el Señor no lo permita. Esa es una de las cosas que no me gusta del Señor. Cada vez que me lavo el pelo queda un montón ahí, voy a quedar pelado un poco tiempo. Pero Dios nos da a entender entonces que tiene el control sobre todas las cosas. Y debemos creer que así es. Que pase lo que pase, el Señor está en control. Que así como sentimos la presencia del Señor la primera vez que nos tocó su palabra y nos acercamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, asimismo el día en que pareciera que estuviéramos solos, su palabra dice que Él está con nosotros. Porque la presencia de Dios en la vida de aquel hombre y mujer que se entrega a Él no depende de las emociones que estamos sintiendo, sino depende de la fidelidad de lo que Dios ha prometido en su palabra. Y Él ha prometido estar todos los días con nosotros. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. Sí, el diablo pidió el zarandeo de Pedro, Dios lo permitió. Pero en el versículo 32 encontramos que Jesucristo se involucró
en la prueba que le venía a Pedro. Yo he orado por ti. Pedro, se te viene un gran zarandeo, el diablo te ha pedido, pero yo he orado por ti. El Señor se involucró. No estaría solo. Físicamente no, pero el Señor estaría intercediendo por él. ¿Acaso no dice la Biblia que Jesucristo no está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Eso dice la palabra del Señor. Así que en el día en que tú te sientes como que estás solo, como que Dios no te escucha, como que está muy lejos, ay, como que se alejó con ti porque tú le fallaste, créeme que Dios es fiel a lo que ha prometido. Y aún a pesar de tu falla, Dios está intercediendo por ti. Porque Él te ama. Porque Él puso los ojos sobre ti, al igual como lo puso sobre ese pescador llamado Pedro, y lo llamó a su servicio. Esos mismos ojos se pusieron sobre tu vida y sobre mi vida. Un día, para mí, para el pastor Huerta, en una carpa de la población San Joaquín, cuando éramos casi todavía unos niños, los ojos del Señor se pusieron sobre nosotros. Pero yo he orado por ti. Pero qué extraño. Jesús no ora para que Pedro no sea probado. Jesús no ora para que Pedro no sea zarandeado. No, Él ora para que en medio de esa prueba a Pedro no le falle la fe. Y por lo que entiendo entonces, la clave para que Pedro lograra la victoria en esa prueba que se le venía era que su fe no fallara. Y por eso Jesús ora para que a Pedro no le falle la fe. No siempre estaremos exentos de dificultades, pero tengo la certeza de que Dios anhela que en cada una de mis luchas, en cada una de mis pruebas, tengo la certeza que Dios anhela que yo y tú salgamos en victoria. Pedro tenía que vivir esa prueba. Si iba a ser un servidor de Dios, tenía que aprender algo. Tenía que aprender que su confianza en sí mismo, su autosuficiencia, no le darían victoria en medio de las pruebas. Lo que podría darle victoria sería una fe que nunca se debilitara en el camino y en el servicio con el Señor. La clave de la victoria de Pedro era que la fe no le fallara. Y esa clave, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás aquí en esta mañana, no ha cambiado. La clave para seguir perseverando independiente de lo que nos pasa, independiente de la situación económica que tengamos, de los problemas de salud que tengamos, es que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor no falle, no se debilite. Pedro tenía que aprender que su servicio en la viña del Señor no necesitaba de autoconvicciones, de seguridad, de autosuficiencia, de sentirse, de tener una mente positiva como muchas veces lo enseñan, sino depender con humildad de aquel que nos fortalece en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, el Señor nos fortalece. Y ahí sí que podemos tener victoria. Si en esta mañana te estás sintiendo debilitado, permíteme decirte
que en Dios tú tienes fortaleza. Que tú tienes que permanecer en fe, en confianza en el Señor. ¿Fe en qué cosa? En las promesas que el Señor nos ha dicho. En el libro de Romanos, el Señor prometió y dice lo siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si yo amo a Dios, lo que pase me va a salir bien. Porque Dios lo prometió, no fue un hombre. En Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y por eso sé que el Señor está aquí en esta mañana. Está ahí, está acá. Juan 16:33 le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado, amada, aquel Señor de tu vida es un triunfador y tú eres heredero de la victoria de Jesús. Fue sincero, nos dijo, van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Así que, si se te está moviendo la barca de tu vida por alguna turbulencia, en esta mañana saca pecho porque tú estás respaldado por aquel que venció. En el mundo tendréis aflicción. Y esa es la fe que no debía fallarle a Pedro en medio del zarandeo. Sí. El ser cristiano, el servir al Señor, no nos hace inmune a los ataques del diablo, a los ataques de aquel que quiere debilitar y anular la fe. Pero sabe, todas aquellas pruebas y tribulaciones que pasamos nos permiten perfeccionar nuestra vida, crecer en fe y ser más útiles en las manos del Señor. No puedo dejar de pensar en mi vieja vida. No estoy hablando de la vida de pecado. Estoy hablando de mi vida profesional. Cuando inicié mi carrera profesional, me encontré con un espécimen que tenía 3 rayas aquí. Un instructor militar. Y jovencito nos hizo correr, transpirar, nos trataba mal, nos maltrataba física y oralmente. Y la verdad es que no lo podíamos ver ni en pintura al caballero. No entendíamos por qué tanto correr, tanto aporreo, tanto para allá, tanto para acá. Y tantas cosas que nos decía, que no servíamos para nada, que aquí, que allá, que nunca te ibas a casar con una salvadoreña y cosas por el estilo. Doy gracias al Señor que era un instructor militar, no era profeta. Pero ¿sabe lo que aprende uno con el tiempo y con la madurez de la vida? Que es la única manera de que nuestro carácter se fortalezca. A través de ese tipo de entrenamiento. Cuando aguantamos todo. Y siempre yo lo uno a esto de las tribulaciones y dificultades que pasamos como cristianos, porque si quieres ser un cristiano fuerte en la fe, es imposible que ser en fe cuando todo va bien, cuando no pasa nada malo, pero cuando seguimos creyendo, cuando seguimos confiando en la palabra del Señor, cuando le seguimos buscando, aunque nuestro cuerpo está cansado y como que no tenemos ganas de orar, e igual vamos delante de Él, vamos creciendo en fe, nos vamos fortaleciendo y somos más útiles en las manos del Señor. Por eso el cristiano pasa pruebas, porque Dios quiere que tú seas un triunfador, una triunfadora. Pero sabe, en el versículo 34 encontramos que el Señor sabía que Pedro no lo iba a lograr.
Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Señor, yo no te voy a fallar. No, Pedro, me vas a negar 3 veces. Sabía que le iba a fallar. Pero en el versículo que acabamos de leer, podemos ver que Jesús lo sabía. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, cuando me veas amarrado, insultado, cuando no me veas como el Señor, sino como un reo que no sabe ni cómo defenderse, tu fe, tu confianza, tu valentía se diluirá. Tendrás miedo, Pedro, de que te arresten y te amarren igual como me tendrán amarrado a mí. Y me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pero a pesar de que el Señor sabía que su siervo fracasaría, pero sí aprendería. En ese fracaso aprendería que la autoconfianza no sirve para mucho cuando hay que enfrentar una verdadera tribulación en la vida. A pesar de que el Señor sabía que su siervo fracasaría, de todas maneras, en ese versículo 32 hay una frase que habla de restauración. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me negarás 3 veces, yo he orado por ti. Pero una vez que tú pases esa prueba y vuelvas, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Todavía el Señor lo tiene considerado para servir. Y esto tiene que hablarte a ti, mi hermano, mi hermana, que quizás te sientas que le has fallado al Señor, que has fracasado y que el diablo te quiere convencer, ya que no hay nada más que hacer. Yo te quiero decir que ese Señor que restauró a Pedro, que le siguió dando su confianza y le ratificó que sería un pescador de hombres, es el Señor que un día llegó a tu vida. Y Él restaura y levanta a aquel que ha caído. El Señor no desecharía a su siervo derrotado. Y aunque Pedro había decidido volver a pescar al mar, el llamado para ser pescador de hombres, a pesar de la prueba y la derrota, no había sido invalidado. El Señor tenía proyectada restauración. Sí. La Biblia dice que Pedro, después que le negó y cantó el gallo, lloró amargamente. Tiene que haberlo embargado un sentimiento de mucha amargura y tristeza. Un sentimiento de fracaso en aquello para lo cual el Señor lo había llamado, que lo llega a decir en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 3, que le llega a decir: me voy a pescar. Vuelvo a lo antiguo, yo no sirvo para lo que el Señor decía, todo se ha terminado. Y otros 6 discípulos hacen lo mismo y se van con él a pescar. Sin embargo, pasa algo muy similar de lo que pasó 3 años antes. Toda la noche no pescaron nada. Pero alguien está en la playa cuando vuelven al amanecer con el bote vacío. Hijitos, ¿tenéis algo para comer? No, nada, no hemos pescado nada. Echen la red a la derecha y van a encontrar. Y al igual que 3 años antes, se produce un milagro. Se llenan las redes nuevamente de peces. Reconocen que el que está en la playa es el Señor resucitado, aquel que vieron morir, pero está en la playa esperándolos, y se ha producido el mismo milagro. Es el Señor que los está esperando en aquella playa. Los está esperando con pan y un pescado asado.
Comen en silencio. Ninguno se atreve a hablar. Además, ¿qué podrían decir en esas condiciones? No saben qué decir. Y después que hubieron comido, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Volviste al mar a ser un pescador nuevamente porque pensaste que yo ya te había desechado, que no servías? Pero te quiero preguntar una sola cosa, Simón. ¿Me amas? Pedro, con ese sentimiento de derrota y fracaso, no se sentía lo suficientemente libre para decirle: Señor, te amo. Y solo le responde con un te quiero. Algo más soft. Sí, Señor, te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Aunque me dices que me quieres poquito, Pedro, apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aunque sigas diciendo que me amas poquito, no te he desechado. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez, de nuevo, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ahora no usa la palabra amor, sino usa la palabra quiero, la misma que había estado usando Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro había negado a Jesús. 3 veces en esa playa de la Restauración Jesús le dice: trabaja con mis corderos. Apacienta mis corderos, pastorea las ovejas. 3 veces se sentía tan mal por esas 3 veces que lo negó. Pero ahora hay 3 veces que el Señor le dice: Pedro, sigue adelante. Y aunque crees que me quieres poquito, sigue adelante, Pedro. Porque con ese poquito que tú crees tener, me eres útil y no te he desechado. Hubo una primera playa, la playa del llamado. Y en la vida de Pedro una segunda playa, la playa de la restauración. Porque Jesús le dice: sígueme, sígueme. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana a ti: sígueme. No importa lo que hayas vivido, no importa los fracasos que el diablo te trae a tu memoria. Estás hoy día en este templo. Y permíteme hablar figurativamente, en esta playa, porque Dios te llama a seguir adelante, a levantarte, a que no te sientas que no sirves para esta vida, porque Dios conoce el corazón, conoce tu alma. Pedro le dijo la tercera vez: Señor, tú sabes todas las cosas. El Señor que sabía todas las cosas de Pedro es el Señor que sabe todas tus cosas. Todas tus emociones, tus sentimientos, tus fracasos, tus dudas. Es el Dios que conoce todo eso también en mi vida. Y en esta mañana el Señor, al igual que Pedro, te dice: sígueme, sígueme, sígueme. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.
apacienta mis ovejas. Te he estado esperando en esta playa para decirte que esa derrota que tuviste, que esa batalla que perdiste, no es la derrota total, porque el Señor, tu Dios, resucitó. Él vive y está aquí, haciendo un llamado a tu vida, a tu alma. Que el Señor te bendiga. Padre, he compartido, Dios, lo que tú has puesto en mi corazón. Que en esta mañana, oh Dios, podamos reconocer lo que somos ante ti. Y podamos recibir, Señor, esta dádiva de amor, este llamado a seguir adelante, este llamado a levantarnos, este llamado a confiar de que tú eres un Dios perdonador, un Dios restaurador, y que nada en nuestra vida está terminada si tú estás con nosotros, a nuestro lado. Gracias, oh Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios